Damos gracias al Señor que nos permite, a pesar de la lluvia, de la inclemencia del tiempo, como solemos decir, estar aquí para adorar y exaltar a nuestro Señor. Quiero, hermanos, anunciarles que en el día de hoy tenemos boda. Nuestro hermano Aldri, ya saben quién es Aldri, ¿verdad? Nuestro hermano Aldri se casa hoy con nuestra hermana Eliani. Eso será a las 4, tenemos ese compromiso hoy. Bueno, ore al Señor para que esa lluvia cese, porque es al aire libre la boda. Vamos a ver, bueno, alguna salida, se buscará algún plan B, pero ore para que en el momento de la boda no haya este inconveniente. Eso será hoy a las 4 por ahí por Pedro Brán. Así es que ya ustedes saben, Aldri decidió ya casarse, dejar de dormir solo. Bueno, va a dormir solo por un tiempo todavía. Por unos días va a dormir acompañado, pero después gloria a Dios. Bien, hermanos, yo quiero inventar y que a ver si me acuerdo de un poema que yo suelo declamar de vez en cuando. Era mi poema tema allá cuando yo era miembro de la central en fechas como esta. Gloria al Señor. Vamos a ver si lo puedo decir sin tener que mirar de aquí. Es un poema que tiene una letra muy linda. Se llama, el tema es Respuesta de Amor. Cuando me inicié en los caminos del Señor, me inicié como declamador, ¿verdad? Ya esto casi no lo hacemos. Músico, pero deme un fondito ahí. Pianita, un fondito ahí. Señor, para rescatarme, cuánto tuviste de sufrir, viéndote en la cruz morir, no ceso de preguntarme, ¿por qué no te están matando los clavos y las espinas? Mi maldad cual lanza fina, la vida te está quitando, y tú soportas paciente el dolor de aquel tormento, porque tras del sufrimiento ves el triunfo sonriente. Señor, ¿cómo es posible que te afrente el pecador? Y la respuesta es amor, el más puro amor que existe. A la humanidad perdida te ha propuesto redimir. Mi maldad te hace morir y tú a cambio me das vida. Eres el conquistador de mi alma pecadora. Al que humillado te implora, les da respuesta de amor. Gloria a Dios. Ese no es de mi autoría, aunque yo escribo poema. El autor se llama Daniel Núñez, creo que es así de español. Gloria al Señor. Bien, mis amados, en esta mañana carente de muchos hermanos que se quedaron, que fueron detenidos por la lluvia, mujeres y hombres, no solo mujeres fueron detenidas, sino hombres también, pero nosotros estamos aquí. Yo quiero que usted se ponga de pie, por favor. Gloria a Jesús. Si puede ir conmigo, es una cita un poquito extensa. Mateo 27 del 35 al 50. Mateo 27 del 35 al 50. Leemos 27 del 35 al 50. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos
echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: es este Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pensaban lo que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó y a sí mismo no puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Los mismos le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9 Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: ¿a Elías llama este? Y al instante corrieron. Uno de ellos tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu amor, gracias por tus bondades, gracias. Si puede adorarle en esta hora, si puede exaltar su santo y glorioso nombre, aunque seamos pocos en este culto, podemos adorarle, podemos exaltarle, podemos reconocer su grandeza, podemos reconocer su majestad. Oh, te adoramos, Dios eterno. Abba, Shama, Leva, Kendale, tu alamas allá. Tú eres el gran yo soy, tú eres el soberano, tú eres el Dios de amor que enviaste a tu Hijo, lo entregaste por amor a la humanidad. Te adoramos, Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Oh, gloria, 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 gloria al Dios que vive y reina, al Dios omnipotente, al creador del cielo y la tierra. Espíritu Santo de Dios, sigue ministrando en esta hora, ahora por medio de tu palabra. Por medio de tu palabra ministra nuestras vidas. Heme aquí como un vaso en tus manos. Oh, heme aquí como un instrumento en tus manos. Oh, para que tú traigas nuestras vidas, para que tú ministres, para que tú edifiques, para que tú hables conforme a tu voluntad, conforme a nuestras necesidades. Abba, Shekendale Masaya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Siéntese, hermano, pero como solemos decir, no siente la alabanza. Queremos hablar bajo el tema las 6 horas de Jesús en la cruz. Las 6 horas de Jesús en la cruz. Sabemos que hace unos 2000 y tanto de años nuestro amado Maestro Jesús vino a este mundo a cumplir la misión redentora. Dios en su amor quiso salvar a la humanidad, no estaba obligado.
no estaba obligado a enviar a su Hijo, no estaba obligado con el ser humano, ni estaba obligado. Pero es un Dios de amor que nos creó por amor y nos creó para tener intimidad con Él. Nos creó porque Él quiso tener una humanidad, un ser humano que sea parte de su familia. Nos creó para formar parte de su familia. Es uno de los 5 propósitos por el cual Dios nos creó. Y envió a su Hijo como un cordero, como un malhechor, para poder salvar a la humanidad. No había otra manera por el cual el hombre que estaba en guerra contra Dios, que se había roto esa comunicación, ese puente de comunión entre Adán y Eva y Dios, ese puente que se rompió entre el ser humano y Dios. La única manera de restablecerlo, la única manera de restaurar esa comunión era a través de Jesucristo. Y aunque han existido muchos líderes, muchos religiosos, líderes de secta, líderes independientes que dicen: yo soy el camino, yo tengo la verdad, y muchos se han autoproclamado como Cristo, pero sabemos que solo hay un Cristo que vino con la misión de morir por la humanidad, pero que resucitó, que la tumba está vacía. Es triste, hermano, ver, mire, comentaba alguien en estos días que ya mucha gente ha perdido la tradición que había antes de la Semana Santa, de que no se comía carne, que no salía mucho, que muchas cosas se guardaban. Mucha gente, quizá esto es una espada de doble filo, podríamos decir. Quizás muchos religiosos ya han visto que aquí no está verdaderamente el sentido de la muerte y resurrección de Cristo, pero también la otra cara de la moneda es que se están perdiendo los valores cristianos, que se está perdiendo el amor hacia Dios, que se están perdiendo esa vida de reflexión hacia lo que Dios ha hecho. De alguna manera, y aún lo podemos ver en el seno de la fe cristiana, de la iglesia evangélica. O sea, quizá algunos han abierto los ojos, pero los que han abierto los ojos y dicen: bueno, eso no es nada. Usted no lo ve en la iglesia evangélica adorando a Dios. Usted no lo ve sirviendo al Señor. Porque si me doy cuenta que el dejar de comer carne, o el comer carne en Semana Santa, o el salir quizás de vacaciones no está mal, o pisar, o hablar duro, qué sé yo, como nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, sobre todo nuestros abuelos, si eso no tiene ninguna razón de ser, entonces tengo que buscar la verdadera razón de ser de la muerte y resurrección de Cristo. Pero cada día el ser humano, no sé si usted está viendo, pero cada día el ser humano se aleja más de Dios. Se aleja más de Dios. Nosotros aquí vemos en las Escrituras que Cristo, luego de venir a cumplir la misión redentora de humanarse, de hacerse un hombre, se encarnó, y uno de los títulos que tiene Cristo es el Hijo del Hombre, que habla de esa naturaleza carnal que Él adoptó. Cristo existía como el Hijo de Dios, como parte de la Trinidad, pero tuvo que venir a este mundo y tomar un cuerpo humano como cada uno de nosotros para poder cumplir la misión redentora, para poder entonces llevar nuestros pecados, para poder cumplir la profecía, para poder entonces ser ese canal de redención, para ser ese que nos ha provisto de vida eterna. Gloria a Dios. Él vino y se encarnó. Y siendo inocente fue juzgado como un malhechor. Fue contado entre los ladrones, fue contado entre los criminales. Y vemos que el proceso desde la crucifixión hasta su muerte son unas 6 horas. Recuerden que allí los judíos dividían el día en 4 partes, igual las noches las dividían en 4 vigilias. Y Jesús
fue crucificado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, gloria a Dios. 6 horas en la cruz. Quisiéramos hablar un poco sobre el símbolo de la cruz, lo que significa la cruz. La cruz es un símbolo de maldición. Si nos vamos allá a Deuteronomio 21, del 22 al 23, nos habla del castigo que había para algunos criminales, para algunos malhechores, y era la muerte en un madero. Queremos aclarar que no hay evidencia 100% segura de que Cristo haya muerto en una cruz como nos los presentan. O sea, no hay 100% evidencia de que fuera de esa manera. Sí, murió en un madero. Algunos dicen que las traducciones donde habla de cruz realmente podía haberse referido a un madero. Si nos vamos basado en la ley, lo que decía aquí, entonces es un madero. Porque en la manera que Cristo murió fue conforme al sacrificio o a la condena judía para aquellos criminales. Pero no es relevante si murió en una cruz o en un madero, no en forma de cruz. Algunos dicen que no se sabe si era un madero en forma de X, no en forma de cruz, o un madero simplemente como crucificaron algunos, incluso algunos de los seguidores de Cristo lo condenaron en madero, no en una cruz, sino así. No es relevante, pero sí lo que sabemos es que Cristo se hizo maldición. El mismo apóstol Pablo allá en Gálatas 3:13 dice que Cristo se hizo maldito por nosotros, porque había una sentencia de maldición. Las personas que eran condenados en una cruz eran malditos, gloria a Dios. Y fíjense que lo que hicieron con Jesús de quitarlo del madero antes de que llegara la hora sexta, o que tenía que ver con el día de reposo, o la hora novena, bueno, no sé ahí, pero era las 3 de la tarde. Antes de que llegara esa hora, había que quitarlo, porque allá en Deuteronomio 21, del 22 al 23 decía que no se podía dejar ese cuerpo por mucho tiempo, porque entonces, como estaba maldito, también iba a traer maldición sobre la tierra, gloria a Dios. Iba a traer maldición sobre el pueblo, bendito sea el Señor. Y entonces Jesús cumplió este requisito de la ley judía que había con su muerte. Fue crucificado allí en un madero y fue quitado antes de que comenzara el tiempo del reposo, gloria a Dios, para no por tener obstáculo, bendito sea el Señor, con ese cuerpo. Ellos trataron de apegarse a lo que establecía la ley, gloria a Dios. Era un símbolo de maldición, y Cristo, por amor a la humanidad, se hizo maldito. Fue contado entre dos ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda, gloria a Dios. Le hicieron cargar su cruz. Cristo, siendo el Hijo de Dios, siendo el enviado para salvar a la humanidad, lo hicieron cargar aquel madero como un delincuente, como un malhechor, bendito sea el Señor. Gracias que apareció el cirineo que le ayudó a cargar la cruz. Bendito sea el Señor. Reflexionemos en esto, hermanos.
que Cristo, siendo el Hijo de Dios y siendo Dios mismo, lo que tuvo que pasar. Esto no es un cuento de hadas, esto no es una historieta, esto no es un clásico, o la vida de Jesús no es un clásico más. Bendito sea Dios de la literatura universal. Es una realidad, porque hay evidencia histórica, aunque muchos quieren dudar, hay evidencia histórica de que Cristo existió. Hay evidencia histórica de que Cristo murió y resucitó, porque la historia lo hacen los testigos también. La historia no solo la hacen los que están en el momento, en el hecho mismo, también están los testigos. O sea, no tiene que estar como protagonista, sino hubieron testigos y hay pruebas indubitables de que Cristo existió. Fue un hombre de historia, capaz de dividir la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Gloria al Señor. Ningún hombre de historia, ningún personaje de historia, ningún científico, ningún letrado, ningún hombre o mujer prominente ha podido dividir la historia de la humanidad en dos. Han existido grandes hombres en diferentes áreas, en la guerra, en la literatura, en la política, en la ciencia, en el arte, pero nadie ha podido superar ni hacer lo que Cristo hizo. Dividió la historia en dos, antes y después de Cristo. Gloria a Jesús. Tuvo que cargar su cruz. Fue contado como un malhechor y se hizo maldito por nosotros. Déjeme decirle algo. La cruz era usada por los romanos como símbolo de sus adoraciones a sus dioses paganos. Como le decía, no hay evidencia de que realmente Cristo murió en una cruz como lo vemos. Ahora, uno se pregunta, ¿es pecado tener la cruz como un símbolo? A partir de la muerte de Cristo, la cruz se usa como un símbolo de la fe cristiana. No está mal, quizás, aunque no haya sido propiamente en una cruz. Lo importante es quizás el significado, pero no podemos de alguna manera, porque hay gente que pudiéramos decir quizás que se extralimitan y hacen idolatría, como conocemos la religión popular, ¿verdad? Que hace idolatría. Y en estas fechas usted sabe que andan con la cruz y que la procesión de la cruz y muchas cosas, pero también los satanistas usan la cruz de manera invertida. Yo recuerdo, hermano, en una ocasión le quiero contar esto. Hay que tener mucho cuidado con los símbolos que adoptamos y de qué tanto nos aferramos a eso. En una ocasión fue una iglesia episcopal, está bien, episcopal. Nosotros en la iglesia de allá de Jaina, nos la ayudaron a construir el templo algunos grupos misioneros a través del ministerio de Compasión que nosotros teníamos. Y bueno, usted sabe que esos americanos no hacen mucha distinción y los episcopales lo tienen ligado como si fueran protestantes allá también. No es como aquí, aunque eso como que ha ido cambiando, pero bueno. Aquí para nosotros los episcopales son católicos, es una línea católica, lo único que no, una de las cosas es que no tienen un papa, y otras cosas, de que no adoran tanto a los ídolos, pero tienen ídolos como quiera, entre otras cosas. Pero allá en Estados Unidos ellos están como parte de los grupos protestantes. Y fue este grupo generalmente eran estudiantes, a veces iban estudiantes, a veces iban personas de trabajo que cogían sus vacaciones y iban. La manera que ellos usaban era que ellos aportaban el dinero, nos mandaban una cantidad de dinero, pero ellos iban al lugar, duraban una semana, 4 días,
ellos llevaban sus colchones y lo acotábamos ahí. Usted veía a esa gente, lo acotábamos, esos americanos, hasta de línea asiática también. Recuerdo una como asiática, que esa mujer era chiquita, pero se fajaba, cogía esos cubos de mezcla, mire, y como un hombre se fajaba esa mujer. No sé si la pastora se acuerda de ella. Y ellos dormían en el piso. Y allá les cocinábamos, teníamos mujeres que les cocinaban y ellos comían con nosotros y compartíamos y todo. Ellos llevaron, donde quiero caer, que ellos llevaron una crucecita y la repartieron entre los muchachos allá. Digo, una cruz. Cuando yo vi esto, yo digo, dígame, ¿y esto? ¿Y qué? No, los misioneros. Pero los protestantes no usan. Ahí es que yo me di cuenta que la gente era episcopal. Cuando yo averiguo, que son un grupo episcopal. El pastor de joven era un jevito, un hombre como de 60 y pico de años. Tenía como un arete, creo, ¿verdad? Un arete aquí, un jevito, un viejo, que el pastor de joven. Cuando yo me enteré de eso, dije, a veces nosotros le dábamos los cultos en la capilla. Cuando eso estábamos en un anexo que dábamos los cultos y el proyecto funcionaba en una casa que estaba al lado. Y yo dije, no, esta gente yo no lo voy a meter para allá, no, vamos a hacer el culto en el patio aquí. Y entonces no organizamos el culto allá adentro, sino que en el patio ahí hicimos como, ¿verdad? Porque no queríamos tampoco discriminarlo ni nada, hicimos un culto ahí. Pero el tema es que después escuché que algunos de la gente que le entregaron esa crucecita tuvieron batallas espirituales en su casa, con demonios. Y cosas, no sé si se acuerda la pastora, nos contaron algunas personas, y yo mandé a recoger toda esa cruz, desde que ellos se fueron, recójame toda esa cruz. Yo no sé realmente cuál era la situación, pero no podemos hacer una idolatría de eso, solamente sabemos que quizás es un símbolo, donde murió Cristo, si fue o no fue así, pero es un símbolo que nos habla del sacrificio, de la muerte de Cristo, pero no podemos llegar a idolatrar, porque la idolatría es pecado, ni a darle el valor que tiene. El valor lo tiene Cristo, la muerte y resurrección, no el lugar donde murió, no el madero, porque es maldito, se hizo maldición, gloria a Dios. El que moría en cruz era contado como un maldito, gloria al Señor. Él lo hizo por amor a la humanidad, aunque Cristo era el Hijo de Dios. En su muerte fue atribuido, se le vio como un malhechor más entre estos dos ladrones. Gloria al Señor. La cruz no tiene ningún poder. Hemos visto en películas y la religión popular que usa la cruz y que para reprender demonios. ¡Sí! ¡Fuera! Esa cruz no tiene ningún poder. El poder lo tiene Cristo. El poder lo tiene Cristo. Y si en algún momento un demonio le hace caso a esto, es para llantar. Es para engañar, porque ellos se la saben, ellos tienen estrategia. Y recuérdese que hay demonios que sacan fuera otro demonio. ¿Usted sabía eso? Cuando se lleva a una gente a un brujo, de que para que le saque un demonio, el brujo lo que hace es que le invoca a otro demonio más fuerte, que le dice al otro, estate quieto ahí. Y cuando la gente dice, ¡ay! Que ya el brujo lo liberó. Mentira del diablo, el Señor lo reprende. Hay demonios de mayor rango. Satanás, una casa dividida no puede prosperar, dijo Jesús. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Solamente Dios puede echar fuera a Satanás. Bendito sea el Señor. La gente no sabe que el que va a los brujos lo que hace es acarrear más maldición. Y mucha gente se le ha destruido su hogar, y mucha gente, sus hijos se le han suicidado, y viene muchísima crisis al hogar a través de andar detrás de esos brujos, de que buscando solución. La solución la tiene Cristo. Gloria al Señor.
Por amor a la humanidad, Cristo fue llevado a aquel madero y se hizo maldición. Pero a través de ese sacrificio, entonces Él nos ha traído la mayor bendición, que es la salvación de nuestras almas. En aquel proceso de esas 6 horas en la cruz del Calvario, hay 7 palabras que Cristo pronunció. Bueno, se dice palabra, pero algunas son expresiones u oración, pero solemos decir las 7 palabras. Bendito sea el Señor. La primera palabra que Cristo pronunció allí antes de morir fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, según Lucas 23:24. La primera palabra, entonces, podemos decir, es una palabra de perdón ante sus verdugos que lo estaban asesinando, que lo estaban matando, que lo estaban vituperando, que lo estaban ultrajando, que lo estaban vilipendiando. Él no pronunció una palabra de maldición ni de castigo, sino que dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ellos no sabían a ciencia cierta que estaban condenando al Hijo de Dios, al mismo Dios, al Redentor, al Salvador del mundo, por su ignorancia espiritual, por su religiosidad falsa y por su dureza de corazón. Gloria a Dios. Porque cuando el hombre y la mujer cierran su corazón a ver la verdad de Dios, entonces se cautiva, queda cautivado por el pecado, queda cautivado, gloria a Dios, y no puede ver la luz, no puede ver la realidad que está en su frente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos manda un mensaje a nosotros, los seguidores de Cristo, que aún somos cristianos y todavía tenemos falta de perdón. Todavía estoy cargando con falta de perdón hacia mi padrastro, o hacia mi madrastra, o hacia mi hermano que una vez me dio una paliza, o mi hermano que abusaba de mí, o mi tía, o mi suegra, o ese hombre que me abandonó, o ese hombre que se buscó otra, o ese hombre que me dejó en el altar ya casi para casarnos, o ese amigo que me falló y me serruchó el palo allá en el trabajo, que esa posición era para mí, él metió chisme ahí, tumbando polvo y... O esa persona que me violó, ese familiar que me violó. Sea lo que sea, la frustración o que tú entiendas que no lograste algo. Hay gente que le echan la culpa a su padre. Yo no soy profesional por mi papá. Yo no soy. Mentira. Si usted no es profesional, no estudió, fue porque usted no quiso. ¿Sí o sí? Porque una cosa es que hay padres que nos facilitan las cosas, pero cuando usted quiere lograr una meta, yo recuerdo que cuando yo llegué a octavo, mi mamá me dijo: hasta aquí llegué yo. Vivía con mi mamá. Yo: no se preocupe, que yo voy a seguir, porque yo me voy a hacer profesional. Y a veces yo tenía que estudiar con libros prestados de mis primos, que tenían mejor condición que yo. Y oiga, hoy yo soy profesional y algunos de esos primos que me prestaban los libros se fueron para Nueva York, no estudiaron, incluso tan económicamente hasta peor que yo, con 20 años en Nueva York. Entonces, pero yo sí tenía el deseo de estudiar, como hay muchos. Recuerdo que yo cuando daba clase en el bachillerato, allá en el centro de excelencia, que me tocaban, todos esos muchachitos desde 11 hasta 16, 17 años, yo daba los 4 niveles y yo le daba formación integral, humana y religiosa, pero yo le hablaba también sobre todo a los que ya estaban de término para salir del bachillerato, de tercero y cuarto, le hablaba de la vocación, de las inteligencias múltiples,
de la superación, confiar en Dios, de poner a Dios en primer lugar en tus metas. Y le hablaba de que no hay limitaciones, que no le echen la culpa a sus padres, que cuando tú tienes el deseo de llegar, de obtener una meta, pero pone a Dios sobre todo en primer lugar, tú lo puedes lograr. Y me satisface porque he visto que puedo decir que la mayoría de esos muchachos que pasaron por mis manos hoy son profesionales. Todavía algunos veo que se están graduando, otros ya se han graduado hace mucho. Gloria, y muchos son cristianos también que no lo eran, que es lo más importante. Pero hermano, si Cristo es el modelo de perdón, que siendo Dios, Él tenía toda su autoridad para no perdonarlo nada. Y decir, Jehová, destrúyelo a todo. Podía decir como Juan cuando dijo, Maestro, pedimos que mande fuego del cielo y lo consuma todo. Jesús era el Hijo de Dios y podía hacerlo, pero no, aún en esa condición, Él lo perdonó. ¿Y quiénes somos nosotros? Chimichurrito, somos nosotros delante de Jesús. Yo soy un chimichurrito delante de Jesús. Todos nosotros somos chimichurritos. Ese era un profesor de nosotros que decía, chimichurrito. Delante de Jesús. Y Jesús perdonó. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? Gloria a Dios. Para cargar culpa. Para ensañarnos contra personas porque me hicieron tal o cual cosa. No. Al final, usted sabía que el que más sufre no es el que no ha perdonado, que el que quizá ofendió. ¿Sabía usted? Es posible que Carmelín me haya hecho algo y yo la guarde en mi corazón y no la perdone, y eso me enferma y eso me crea muchas situaciones. Y Carmelín, ya ni se acuerda de eso, ni Carmelín. Mire, lo tomé de ejemplo y salió de verdad. Hermano, no guarde, no importa la ofensa, no importa la gravedad que le hayan hecho. Olvídese de eso, descárguese. Porque sabía que por una falta de perdón usted se puede perder. Por una falta de perdón usted se puede perder, gloria a Dios. Porque el Padre nuestro también nos enseña el modelo. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, que la condición para Dios perdonarnos es que nosotros perdonemos también. En las iglesias hay gente con herida, con falta de perdón. Y algunos dicen, sí, yo perdono, pero no olvido. Miren, no es que usted va a olvidar, porque lo que sucedió no se va a olvidar. Nosotros somos como un disco duro, ¿verdad? Pero cuando dice de olvidar es ya no cargar esa ofensa. Es que usted, esa persona que le ofendió, usted se pueda comer un plato de comida en una mesa y ya no recordar eso con dolor. Es no recordar con dolor. Esa ofensa es, aunque usted la recuerde, pero la recuerda, ya pasó. Bendito sea el Señor. Palabra de esperanza, la segunda. Jesús le dijo a uno de los ladronazos, en verdad te digo, hoy estará conmigo en el paraíso. La gente dice que el buen ladrón, pero eran dos ladronazos los dos. Pero hubo uno que se humilló y se arrepintió. Palabra de esperanza, le digo, hoy te digo, 2 puntos, hoy estará conmigo en el paraíso. Ojo con esto. La versión de los testigos de Jehová tiene esa parte modificada gramaticalmente. Y dicen, al hablar te digo hoy. Y después de te digo hoy, entonces ¿qué están los 2 puntos? Eso cambia el significado. Esa composición gramatical cambia el significado. Porque aquí Jesús
a la verdad te digo, hoy, o sea, en este instante, en este momento que yo voy a partir, tú vas a estar conmigo. Es decir, ya tú te salvaste. No hay que esperar 2 meses, 3 meses, 4 meses a hacer un cursillo. No. Ya tú con tu confesión, ya tú eres salvo. Pero entonces, esos religiosos, como han cambiado ahí, entonces dice, no, que él le dijo que un día, que no era en el momento. Entonces, fíjese cómo nosotros podemos tergiversar las escrituras, gloria al Señor, y hacer una enseñanza, una falsa doctrina. Porque una cosa es quizá el fondo. Hay versiones que tienen palabras sinónimas y quizá dicen una misma cosa de diferente forma, pero no cambia el fondo, cambia la forma. La versión no puede cambiarte el fondo de lo que quiso decir el escritor, de lo que quiso decir Dios. La forma puede ser diferente. Yo puedo decir algo de diferente forma. Los evangelistas dicen en diferentes evangelios, dicen la misma cosa pero de diferente forma. Incluso hay detalles, descripciones que algunos las obvian, algunos no la dicen, pero el sentido, el fondo no cambia. Algunos quieren refutar las escrituras con eso, diciendo no, porque hay versiones que dice esto y aquella versión dice no, puede cambiar la forma, pero el fondo no puede cambiar. Entonces aquí cambia el fondo de lo que Jesús quiso decir. Amén. Tercera palabra, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Juan 19:26. Esto es una palabra de compasión y de relación filial. María era la madre carnal de Jesús, pero ya Jesús se iba de este mundo. Ojalá que muchos católicos puedan entender esto, que ya Jesús no tiene madre, que Dios no tiene madre, porque algunos dicen la madre de Dios. Y aunque son 3, pero es un solo Dios, pero hay 3 personas, entonces tú tienes que especificar. Tenemos que tener cuidado con eso, y cuando hablamos o enseñamos, predicamos, tratemos de hablar bien, especificar, decir Dios. No fue Dios que murió en la cruz, murió Cristo. Pero Dios estaba en Cristo. Pero alguna gente dice, Dios murió en la cruz. Y entonces, ¿a quién le dejó allá el trono? ¿Y quién tenía control allá en el cielo? Si era Dios que vino y bajó. Se quedó solo allá el control del mundo. No. Dios seguía en su trono. Y su Hijo descendió, pero Dios estaba en su Hijo. Dios estaba en Cristo con nosotros. Gloria al Señor. Alguna gente le atribuyen al Espíritu Santo y hablan de Dios. Es bueno corregir esto, hermano, porque podemos crear confusión enseñando o predicando. Y alguna gente se refieren al Espíritu Santo como si se están dirigiendo a Dios, aunque Él también es Dios, pero es una persona específica de la Trinidad. No sé si me entiende. Entonces el Espíritu Santo no es el papá de Cristo. Aunque es Dios también. Amén. Entonces, María fue la madre mientras Jesús estuvo aquí, se encarnó. Pero una vez Jesús dejó ese cuerpo y resucitó y está a la diestra del Padre, ya María no tiene nada que ver como madre de Cristo. No tiene ninguna autoridad sobre Cristo. Incluso está en los mismos lugares donde está Pedro, Juan, Sansón y toda esa gente, Noé, Abraham. En el mismo lugar está María, esperando. Entonces Jesús le dice al discípulo amado, que era Juan, hijo, he ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. ¿Qué es lo que está diciendo? Se cree que María ya había enviudado ahí, ya no tenía como esposo a José.
Porque a José ya, cuando en el incidente que pasó en el templo con Jesús, ya no se menciona más a José, no se sabe con precisión. María sí había tenido otros hijos, pero no sabemos, ¿verdad? El hecho es que Jesús quiso encomendarle a María, su madre carnal, a ese discípulo amado que era parte del círculo íntimo de Jesús, Juan, Jacobo y Pedro, ¿verdad? Quiso encomendárselo, porque Cristo cree en la familia, cree en la relación filial. Sabía que ya él quizá como hijo de María no iba, se ve que Cristo de alguna manera cumplía con su rol como hijo también en esta tierra. Pero ya él no iba a estar, entonces se quería asegurar de que alguien, pero no cualquiera, sino una persona íntima a él, el discípulo amado, aquel que se le recostaba del costado a Jesús, se asumiera responsabilidad con María como si fuera su propia madre carnal. Jesús, lleno de compasión, dice: mi madre carnal, ¿verdad?, se va a quedar. Ella necesita a alguien. No confío solo en mis hermanos, quizás, que si no quiero a alguien de confianza, quizás, y posiblemente de mayor confianza. Entonces esto nos habla del valor que le da Jesús, que Dios le da a la compasión y a la relación filial. Relación de padres a hijos, hijos a padres, relación de esposo, entra aquí también, pudiéramos decir, porque al final los esposos, aunque se habla de amor ero, pero terminamos ligados ahí con el amor filial también. Que muchos terminan siendo hermanitos. Gloria a Dios. Ahí está el compañerismo también, es uno de los propósitos. No es solo la sexualidad, está el compañerismo. Está la ayuda idónea, tiene que ver con compañerismo, gloria al Señor. Entonces, Cristo cree en eso, la relación entre hermanos, pero no solo, también la relación filial nos atañe, nos incluye a nosotros los hermanos en Cristo, ¿verdad? ¿Y por qué a veces hay tantas diferencias entre nosotros, hermanos? ¿Y por qué a veces actuamos como si no fuéramos familia? Gloria a Dios. ¿Y por qué a veces somos poco compasivos con el dolor de mi hermano y con la necesidad de mi hermano? Somos una familia que vamos para el cielo y estaremos por la eternidad allá. Por más gordo que le caiga a un hermano aquí, usted, si se salvan, ¿verdad?, se van a ver allá. Y 24/7 por la eternidad, usted va a estar viendo a ese hermano, esa hermanita allá. Gloria al Señor. A veces cargamos muchas cosas, hermanos, que lo que nos hacen daño y nos limitan como hijos de Dios. ¿Por qué? A veces recogemos muchas cosas y nos complicamos más la vida. Tratemos de lidiar, de llevar, pero hay hermanos, hay gente que usted lo suelta, lo ama, pero lo suelta. Suelta. Porque entonces hay gente complicado, hay gente que por más que usted le busque la vuelta y ámelo con sus virtudes y defectos. Pero no vamos a complicar la vida y enfermarnos, gloria a Dios. El que no aprende esto en el ministerio, hermano, y sobre todo en el ministerio pastoral, aunque nos juzguen a veces y nos digan, wow, pero, la práctica hacia el maestro. Muchos pastores mueren de cáncer y de depresión y de infarto y de cosas a veces que vienen por situaciones también entonces de alguna manera nos vamos a morir, pero vamos a cuidar nuestra salud emocional, nuestra salud biológica también. Vamos a ayudar, pero no dejemos también de ayudarnos nosotros.
Usted como líder también ayude como parte de una familia, pero mire, hay cosas que hay que soltar. Hasta Dios a veces nos suelta a nosotros, porque dice, ¿cómo es? Pero le busco la vuelta, ya déjame soltar a este muchacho. Hasta que, bueno. Cuarta palabra, grito de desolación o expresión. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto nos habla de la humanidad de Jesús. Jesús era humano. Hay unos religiosos por ahí que dicen que Cristo resucitó en espíritu, fue. Cristo resucitó en carne. No fue en espíritu. La tumba está vacía. Hay evidencia de que la tumba está vacía. Mientras muchos religiosos, los huesos de Mahoma están allá. Y todos los años hacen una procesión de que ahí, adorar el hueso de Mahoma allá en la Meca. Y los huesos de Buda, qué sé yo, y de todos esos líderes religiosos, están ahí quizás, o la ceniza. Pero Jesús resucitó y está a la diestra del Padre y volverá con poder y gloria por su iglesia. Gloria al Señor. Él tuvo humanidad, Él sintió hambre, sintió sed, sintió sueño, se sintió cansado. Él gritó allí en Getsemaní, dijo, Padre, pero si es posible, yo sé que tengo que morir, yo sé que hay que cumplir la profecía, pero si esto pudiera pasar más rápido y sin menos dolor. Pero reconocí, dijo, no, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue un Jesús humano, como solemos decir, 100% Dios y 100% hombre. O sea, tenía humanidad, aunque ese 100% Dios, yo entiendo que habían algunas limitaciones, ¿verdad? De Dios, que Él no la tenía en ese momento por tener un cuerpo. Pero seguía siendo Dios encarnado, gloria al Señor. Que ya cuando resucitara, así retomó todas sus condiciones de Dios. Vamos a decir, ya no hay limitaciones. Ya Él es omnisciente, es omnipresente, es omnipotente, pero quizás la cualidad de omnipresente por tener un cuerpo físico se limitaba. Por algo entonces Él fue bautizado en el Espíritu Santo, porque tenía limitaciones como hombre, pero el Espíritu Santo lo equipó para poder tener esas facultades. ¿Sabía usted que los dones que Dios da a la iglesia nos hacen actuar y obrar lo sobrenatural? No somos pequeños dioses, Dios libre, ¿no? Pero actuamos en lo sobrenatural como Dios actúa, como actúa Jesucristo y como actúa el Espíritu Santo. O sea, los dones que los da el Espíritu nos capacitan, el Espíritu nos usa, no son de nosotros, pero Él nos usa de esa manera. Valoremos, hermano, la compasión y la relación familiar. Somos familia. En las iglesias debe promoverse más esto, hermano, los ministerios, tiempo de coinonía, tiempo de compartir, gloria a Dios. Es triste que aún uno está a veces en asociaciones y en organizaciones cristianas y aún dentro de nuestro mismo concilio a veces. Y como que ese tiempo de coinonía no es más abundante, qué sé yo. Debemos promover más ese tiempo de coinonía. No es solo venir a un culto, venir a una convención. Quizá en una convención usted tiene, pero no es lo mismo cuando se hace una actividad de carácter social donde usted puede compartir, gloria al Señor. A veces nos llevamos mucho solamente de las actividades espirituales.
donde a veces la gente va y sale huyendo y ni saluda al hermano, porque también está eso, hermano. Los cultos también es un espacio para usted saludar a su hermano, aunque sea, usted no lo va a saludar todo. Pero hay cosas que tenemos que ir rompiendo con ella, hermano. A veces somos secos en nuestra relación filial con nuestros hermanos, con nuestros líderes. Siempre andamos como huyendo. Propóngase cuando usted vaya al templo, a un culto, a una actividad, que usted diga, no, yo tengo que saludar aunque sean 10 hermanos antes de irme. Y no espere que lo vayan a saludar a usted. Hay gente que si no lo van y lo saludan a ellos no saludan. ¿Qué será? ¿Orgullo? ¿O timidez? Puede que sea timidez, pero puede que sea orgullo también. ¿Y por qué yo tengo que ir a saludar a Jocelyn? Que venga ella y me salude a mí. ¿Y por qué yo tengo que ir a saludar al pastor? Que venga él y me salude a mí. Hello. El verdadero cristianismo es práctico. No es lo que yo predique, no es lo que yo enseñe, no es lo que yo quiera dar a denotar. El verdadero cristianismo es práctico. Y lamentablemente a veces hay gente que enseñan y predican, pero sus acciones no le ayudan mucho, no respaldan mucho. Gloria a Jesús. Hay que romper parámetros, no importa, no puedo justificar que me criaron así, que quizás yo era así. Ya usted es cristiano y tiene el Espíritu Santo. Deje que fluya la sanidad interior. Y si tiene dificultad con alguna cosa, métase en ayuno y oración. Para que eso se vaya, para que esas murallas caigan. Pero a veces tenemos situaciones y seguimos el ritmo de vida igual. Gloria a Dios. Humanidad y cumplimiento. La quinta palabra, tengo sed. Juan 19:30 y el Salmo 69 del 20 al 21. Ese salmo es profético y ahí habla propiamente cuando Jesús dijo que tenía sed y le dieron vinagre, le pusieron en su boca. Entonces, esta palabra, ¿qué hace? Nos habla de la humanidad de Cristo también, que como humano dijo, tengo sed. 6 horas allí en la cruz del Calvario, sin beber, sin nada, sufriendo. Pero es el cumplimiento de una profecía también, de esta profecía del Salmo 69. Bendito sea el Señor. Sexta palabra de triunfo. Todo está consumado. Juan 19:30. Ya allí al final de las 6 horas, llegando al final de este proceso de dolor, Jesús pudo externar una expresión de triunfo. Todo está consumado. Como similar a lo que dijo Pablo, quizás, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora voy a tomar mi lugar nuevamente que tenía. Pero ya no lo voy a tomar como antes. Lo voy a tomar ahora victorioso y triunfante. Venciendo al diablo. Venciendo al reino de la tiniebla. Venciendo al pecado. Bendito sea Dios. Y abriendo el camino para toda la humanidad. Gloria a Jesús. Denle un aplauso a Cristo. Victorioso y triunfante. Como dice la canción de Josué de Jesús. Victorioso y triunfante. Resucitó al tercer día, dando lo que merecía a su enemigo contento.
Muy bonita esa canción, gloria al Señor. Victorioso y triunfante. Palabra de triunfo. No importa el maltrato, no importa el dolor, no importa lo que pasé, no importa que en un momento dado oré quizá para que esto fuera menos doloroso, pero ahora sé, que ya todo está consumado. Por último, palabra de confianza. Padre, como ya todo está consumado, como ya cumplí mi misión, estoy listo, papá. Estoy listo, papito. Llévame ya a tu presencia, ya. Llévame ya, llévame ya. Bueno, tenía que morir para luego resucitar al tercer día, pero aquí está implícito eso. Dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46 y Juan 10 del 17 al 18 nos habla de esto. Allí en Juan 10 del 17 al 18 Jesús habla de que Él iba a poner su vida, pero que la iba a retomar, gloria al Señor. En Juan 10 dice, yo pongo mi vida, pero la retomo de nuevo, bendito sea Dios. Aquí entonces Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¿Sabía que al morir Cristo se cumple la primera profecía bíblica en la Biblia? Que fue dada ya en Génesis, cuando el hombre pecó. El Señor le dijo a Adán, tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza. La simiente, o no, creo que primero dice, la simiente del hombre, o sea, la simiente de Satanás iba a herir en el calcañar. Pero dice, pero tu simiente herirá a la serpiente en la cabeza. Ahí se está refiriendo a Satanás, que le dio una picadita. Se estaba refiriendo a Cristo, a la muerte y resurrección de Cristo. Satanás pensó que estaba destruyendo a Cristo, que al hacer que Cristo muriera en la cruz estaba destruyendo al cristianismo y poniendo en burla el evangelio. Pero eso fue solo una picada en el calcañar, porque al Cristo resucitar le dio el golpe mortal a la serpiente. Ustedes saben que la serpiente se mata, se dice que por la cabeza, ¿verdad? A veces usted dice que la corta y ella dice que se pegan otra vez, no sé. Yo no la he visto, pero dice que se pegan. Pero cuando usted le da en la cabeza, que le machaca la cabeza, como dice el coro por ahí, machácale, machaca. Cuando usted le da en la cabeza, Cristo le dio el golpe mortal a Satanás y al reino de la tiniebla en la cabeza al resucitar, gloria a Dios, porque venció la muerte, venció el pecado, venció el reino de la tiniebla, y tú y yo tenemos también esa autoridad como hijos de Dios. Por último, quiero mencionar algunos fenómenos que sucedieron durante la muerte de Jesús. En ese proceso de esas 6 horas hubo tiniebla. El versículo 45 dice que hubo tiniebla en la tierra. Gloria a Dios. Oiga, no estaba muriendo cualquier persona, estaba muriendo el Hijo de Dios. ¿Usted cree, por quién va a haber que tiniebla en la tierra porque muera? Murió Carlomagno, murió que si yo quién, murieron toda esa gente, esos grandes hombres, esos grandes conquistadores, esos grandes hombres de historia, esos emperadores murieron y nada pasó. Pero cuando murió el Hijo de Dios, dice que hubo tiniebla, creo que por 3 horas, ¿verdad? ¿Qué dice? Hubo tiniebla en la tierra. El velo del templo se rompió en dos, la ruptura
del velo en el templo. Hubo rompimiento, se rompió el velo. Recuérdese que había en el templo, dividía el lugar santo del lugar santísimo. Todavía en ese entonces, ¿verdad? Aunque ya no teníamos los tabernáculos a la manera de Moisés, pero se seguía usando el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo allá. Y cuando Cristo muere, se rompe. ¿Qué quiere decir esto? Ya no hay división, hay acceso directo al Padre, hay acceso directo al trono de la gracia. Gloria a Dios. Ya no necesitamos sacerdote ni sumo sacerdote, porque Cristo era ese sumo sacerdote que moría, resucitaba y entraba a la diestra del Padre. Gloria a Dios. Ya no era necesario tener sumo sacerdote ni sacerdotes carnales para ofrecer sacrificio, porque Cristo ya hizo lo que había que hacer. Es triste como hay gente todavía yendo a Higüey, todo despeluñado, de que lleva promesa. Como hay gente todavía llevando de que promesa, durmiendo no sé cuántos meses de que en el piso y no es silicio. Eso es diferente. Y gente haciendo cosas. Yo veía en un programa, no recuerdo qué era, una mujer, creo que era que se vestía de negro y dije que no podía tener relaciones sexuales con su esposo porque ella estaba pagando una promesa por la salud de una hermana. ¿Cuánta gente haciendo sacrificios vano, hueco, que ya no tienen ninguna razón de ser? Hay sacrificios que nosotros como creyentes tenemos que hacer, por la Biblia nos señala cuáles son esos, ¿verdad? ¿Cuánta gente en la ignorancia todavía? Ya Cristo hizo lo que había que hacer. El velo se rompió en dos. O sea, que usted tiene libertad, hermano. ¿Por qué hay muchos cristianos como... Mire, voy a hacer este paréntesis aquí. Por ahí hay muchos cristianos en las iglesias evangélicas, incluyendo esta, que creen que no, que ellos no tienen acceso al trono de la gracia y que Dios no lo oye a ellos. Y tienen que buscar muletillas, y tienen que ir a buscar al hermano Pepito, a la hermana Juanita, al hermano Josecito, al hermano Chiquito, que Dios lo usa y Dios le oye a él. Y a ti no te oye entonces. Entonces Cristo no murió por ti. Entonces tú no tienes entrada al trono de la gracia. Todavía estamos buscando sacerdotes. Y buscando gente para que Dios me hable por esa gente. Pero Dios te puede hablar a ti directamente también. Métete con Dios, intimida con Dios, ve al trono de la gracia y dile a Dios que te hable. Porque Dios habla de diferentes maneras. Yo no digo que Dios no use gente para hablar. Y están los dones que fluyen. Pero mucha gente, hermano, como que Dios no lo escucha a ellos. Como que Dios no lo oye a ellos. Como que dudan que el velo esté rasgado y que ellos puedan ir del lugar santo al lugar santísimo. Raba, shikamanda, lava, so. Cuánta falta de autoridad. Cuánto cristiano blandito. Cuánto cristiano carente de poder, carente de fe hay en las iglesias. Gloria al Señor. Cuántos cristianos que todavía le temen a los aletazos de Satanás. Satanás es un enemigo vencido. En Cristo tú y yo tenemos autoridad. Ponte de pie y el coro puede ir pasando, por favor.